Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. El título de la serie, tú lo tienes en tu boletín, es El costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Esa es nuestra serie. Vamos a estar los próximos domingos abordando varios temas alrededor de esta serie. El tema para esta noche es: la gracia no es barata, la gracia es costosa. La gracia no es barata, tú puedes completar esto en tu boletín. La gracia es costosa. Si tú recuerdas, iniciamos con el libro de Malaquías y el corazón de Malaquías estaba alrededor de que el pueblo vuelva a su Dios, de que el pueblo pueda volver a contemplar al Señor, y al contemplar al Señor, el pueblo pueda volver a las prácticas que Dios había establecido, que pueda abandonar lo que estaba haciendo y pueda volver su corazón a lo que Dios había establecido. Pero entendíamos también que es difícil volver cuando mi corazón está arraigado a ciertas costumbres o prácticas que son ajenas al Señor. Empiezo a amar más esas prácticas, muchas de ellas pecaminosas, que al Señor. Y la causa de eso es que hemos dejado de ver al Señor, hemos perdido de vista quién Él es. Entonces, en un segundo ciclo de enseñanzas empezamos a revisar algunos atributos del Señor. Y la meta era poder levantar nuestros ojos en medio de la condición de nuestro corazón, y al contemplar al Señor podamos una vez más sentir admiración, temor reverente por quien Él es. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es entrar a esta serie para contemplar cómo luce un creyente a la luz de las Escrituras, cómo luce, cómo expresa un creyente su fe. Y esto es importante porque si yo digo que soy creyente, yo digo que contemplo al Señor en mi caminar, si yo sostengo que conozco al Señor, mi vida debe lucir distinta. Mi vida debe lucir diametralmente diferente a lo que era. Hay un cambio que nuestro corazón empieza a experimentar por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la cirugía que Él viene haciendo a lo largo del tiempo en nuestros corazones. Esto se evidencia por una transformación radical en aquellos que son sus hijos. E indudablemente, si no hay transformación, no hubo conversión. No es que Dios está fallando, su Espíritu Santo no está operando. Todo creyente sostenemos que tiene el Espíritu Santo morando en él en toda su plenitud, y ese Espíritu Santo no deja de operar, no deja de obrar, no deja de transformar al creyente a la imagen de Cristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo al morar en la vida del creyente. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo va a experimentar transformación en su vida. Entonces, aquí hay un par de cosas que necesitamos empezar a definir, porque esto va a ser el paraguas sobre el cual vamos a caminar a lo largo de esta serie, y tiene que ver con esta gracia. La gracia no es una gracia barata, como vamos a profundizar este concepto. Es una gracia que demanda entrega. En esencia, cuando buscamos definir lo que es esta gracia, es este regalo que el Señor da generosamente, inmerecidamente a quien Él salva. Esta gracia es la que nos libra de condenación. Esta gracia es la que nos ha rescatado de este mercado de esclavos en el que vivíamos. Esta gracia sopla aliento de vida sobre el hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Y la perfección de la gracia radica en la eficacia, en la perfección de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin cruz no hay gracia.
el peso, el valor de la gracia descansa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La suficiencia de la gracia es el reflejo de lo que Cristo hizo en esa cruz. Para nosotros, para aquellos que hemos nacido de nuevo, para aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído, Romanos 8:1 nos dice que no hay más condenación para aquellos o para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es el despliegue de la gracia del Señor. Entonces entendemos que el costo para obtener gracia fue alto, fue la entrega absoluta y sin reservas de la segunda persona de la Trinidad. Por eso la gracia no es barata. ¿Y por qué sostenemos, y soy redundante en la idea de que la gracia no es barata? Porque aquellos que no entienden la gracia recibida pisotean la gracia. Aquellos que no logran dimensionar en sus mentes y corazones lo que ha implicado esta gracia, la pisotean con mucha facilidad. Viven como si esta gracia fuese barata. Pero cuando yo dimensiono en mi mente y en mi corazón que esta gracia es igual a cruz y que en esa cruz Cristo tomó mi lugar y en esa cruz Él entregó su vida por mí, para pagar mi deuda, para limpiarme de mis pecados, entonces la gracia debe tomar una dimensión distinta en mi vida. Alguien decía que la gracia barata, esta gracia que no se dimensiona, esta gracia que no es abrazada, que no es apreciada, es el enemigo de la iglesia. Este mismo autor dice que algunos sostienen que aceptar intelectualmente la idea de la gracia para muchos es suficiente para el perdón de pecados. Algunos creen que abrazar la doctrina de la gracia o por abrazar la doctrina de la gracia obtienen gracia. Y en ese sentido, dice este autor, el mundo encuentra un escenario de concesiones en la iglesia, donde el arrepentimiento no es necesario porque sostienen que la gracia es suficiente. Pero esta gracia es una gracia barata, porque la gracia costosa, la gracia de Cristo que Él extiende por su obra en la cruz no es gracia barata y no entra en concesiones con el pecado. Pero cuando yo no entiendo, mi mente procesa esa información y aterriza en la idea de que no hay problema si peco. No hay ningún problema si peco. Dios es un Dios de gracia. Él me va a perdonar. Estoy pisoteando la gracia con ese pensamiento. Entonces la gracia barata, esta gracia que no es apreciada, que no es vista desde la cruz, es la negación de una vida cruz-céntrica. Cuando yo no veo la gracia del Señor a la luz de la cruz, estoy negando una vida que debe lucir cruz-céntrica. Entonces la gracia barata, esta gracia que uno la puede pisotear con mucha facilidad, esta gracia que después de haber experimentado los favores de Dios, no tengo dificultad alguna en pecar, porque el pecado es menospreciar la gracia. El no arrepentimiento es menospreciar la gracia. Entonces esta gracia barata se refiere a nuestra propia concepción de cómo debe vivirse para Cristo. Mi concepción, mis ideas, mis pensamientos, lo que yo opino, lo que yo entiendo, pero estos pensamientos lejos de las Escrituras. Alguien decía, esta gracia barata es gracia sin arrepentimiento, bautismo sin Cristo, santa cena sin confesión de pecados. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, una gracia sin Cristo. Entonces yo debo evaluar en mi corazón qué gracia he abrazado. Yo debo evaluar en mi corazón si esta gracia que me ha sido entregada me ha conducido a arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene que ver
con reconocer que soy un pecador. Arrepentimiento tiene que ver que mi vida no armoniza con quien es Cristo. Cuando yo vivo como yo quiero, la gracia no es la gracia de Cristo, no es la gracia que expresa la cruz, es una gracia barata. Dietrich dice lo siguiente: la gracia costosa es el tesoro escondido en un campo por la cual un hombre va y con gusto vende todo lo que tiene. Es la perla de gran precio por la cual un comerciante da todo cuanto posee. La gracia costosa lleva al hombre a quitar todo cuanto moleste a sus ojos, todo aquello que le haga tropezar. Es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja su red y le sigue. La gracia costosa es el evangelio, el cual debe buscarse vez tras vez, el regalo que debe pedirse, la puerta que debe tocarse hasta que se abra. Esto es la gracia costosa de Cristo. Tú recuerdas que en Lucas capítulo 7, Jesús habla de que al que mucho se le perdona, este hombre o mujer mucho va a amar. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y la idea de Jesús al comunicar esto es que la fuerza de nuestro amor hacia Él dependerá de qué tanto reconocemos la culpa por nuestro pecado y el infierno del cual Dios nos rescató. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no entiendo cuánto ha perdonado esa gracia y de qué me ha librado esa gracia, yo no amo lo suficiente al Señor como para abstenerme de pecar. Cuando yo dimensiono cuánto Él me ha perdonado, de qué Él me ha librado, eso cautiva mi corazón en amor hacia el Señor, en temor hacia el Señor. Y este amor y temor reverente se convierte en una pared que me impide pecar. ¿Por qué pecamos con tanta facilidad? Porque yo no entiendo cuánto me ha perdonado y de qué me ha librado. ¿Por qué puedo correr presuroso al pecado? Porque yo no entiendo cuánto me ha perdonado ni de qué me ha liberado. Lo que implica que no entiendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso vivo una vida ligera. Mi cristianismo es ligero, mi cristianismo es diluido. Me es sencillo ir y pecar y llegar y congregarme. Es sencillo, porque no dimensiono la gracia del Señor. Cedo con facilidad a las tentaciones porque no he entendido la cruz. Y al no entender la cruz, no entiendo la dimensión de su gracia. Y al no entender la dimensión de su gracia, no entiendo la profundidad de su perdón. Y mucho menos entiendo de qué Él me ha librado por toda una eternidad. Porque esa idea de Lucas 7:47 es lo que debe permear nuestros corazones. La gracia del Señor siempre nos lleva a apreciar profundamente el rescate que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la gracia a ti y a mí no nos cuesta nada. A Cristo le costó todo. A ti y a mí nada. Tú no hiciste nada para construir, edificar, modelar esa gracia, absolutamente nada. Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo absolutamente todo. Por eso la salvación es por gracia, no por obras. Pero esa gracia, para aquellos que han sido alcanzados, demanda todo. Demanda todo. No es una demanda parcial. No es una demanda a ver si tienes tiempo. No es una demanda a ver si oras, a ver si lees la palabra, a ver si perseveras. No, es una gracia que demanda absolutamente todo. Y en la lectura que vamos a tener en unos segundos, tú vas a observar
que Jesús pone este estándar para que uno pueda dimensionar lo que está abrazando. Porque esa va a ser la reflexión a lo largo de estos domingos. Calcula el costo de seguir a Jesús. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, no lo hagas. No lo hagas. Es lo que Jesús va a decir. Entonces acompáñame en tu Biblia con esta introducción larga. Vamos a Lucas capítulo 14, versículos 25 al 35. No vamos a revisar toda esta porción. Recuerda que estoy introduciendo nuestra serie. Entonces mi meta es poder poner los fundamentos de esta serie y los siguientes domingos vamos a ir construyendo nuestro tema o lo que implica el costo de seguir a Jesús. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 35. Este es un texto muy conocido, entonces no va a ser difícil poder entender lo que Jesús nos quiere decir. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. Lo arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a tratar esta noche de concentrarnos en los versículos 25 al 27 y vamos a buscar responder dos preguntas. Primera pregunta: ¿quiénes son esta multitud? Porque es como empieza el texto, una gran multitud. ¿Quiénes son? Y la segunda pregunta que queremos responder es: ¿qué respuesta da Jesús a estas multitudes? Ese es el escenario que queremos describir. Y les soy honesto, dudo mucho que logremos responder las dos preguntas. Vamos a ir avanzando. Veamos hasta dónde el Señor nos permite llegar. Versículo 25. ¿Quiénes son esta multitud? Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Esta expresión, grandes multitudes, no solo se refiere al número, que podríamos pasar por alto esta expresión del texto. No solo se refiere a un número, sino también a la diversidad de personas que seguían a Jesús. No olvidemos que en este punto del ministerio de Jesús está a unos meses de ser crucificado. Este es un momento donde Jesús quiere establecer el estándar de la vida que deben llevar aquellos que lo van a seguir. Porque yo no sé si tú has apreciado en la lectura, Jesús está siendo firme, está siendo severo con aquellos que lo están siguiendo. Toda la multitud agolpada, y él como que voltea, les mira y les dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es serio. Lo que Jesús está demandando es algo serio. Un autor decía que lo que Jesús está haciendo con esta declaración es filtrar a la gente. Jesús quiere que las personas entiendan el costo de seguir a Jesús. Pero exploremos a estas multitudes. Hace unos minutos decía que Jesús se encuentra unos meses
de padecer, de ser llevado a la cruz. Y en este punto de su ministerio, muchos grupos de personas lo estaban siguiendo. Las motivaciones de por qué seguían a Jesús son diversas. Algunos se acercaban a Jesús comprometidos porque entendían que Él era el Hijo de Dios. Y es así como seguían a Jesús, pero exploremos en detalle. Voy a tomar referencia de varios autores para llevarlos a un solo escenario y podamos describir a estos distintos grupos. Había un grupo de personas que tú y yo sabemos quiénes eran y eran sus discípulos. Estos hombres acompañaron a Jesús a lo largo de su ministerio. Al menos 11 de los 12 discípulos creían verdaderamente en Él. Estaban completamente seguros o tenían seguridad en su corazón de quién era Jesús. Él los había llamado para que dejen atrás la vida que llevaban y puedan caminar con Jesús hacia donde Él los lleve. Él los convocó a dejar de vivir para sí mismos y poder vivir para Jesús. 11 de estos hombres respondieron inmediatamente al llamado del Señor. Dieron un paso radical para seguir a Jesús. Y créanme que ellos no entendían realmente lo que estaban haciendo. Tú observas las Escrituras, Jesús solo dijo, sígueme. Y la persona inmediatamente abandonaba lo que estaba haciendo y empezaba a seguir a Jesús. Yo creo, es más, estoy convencido de que no tenían toda la claridad o la claridad necesaria para seguir a Jesús. Pero había una convicción en su corazón, había certidumbre en su corazón que aquel que les estaba llamando era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. ¿Tú recuerdas que Jesús invita primero a dos pescadores, Juan y Andrés? Ellos responden inmediatamente a su llamada, pero a su llamado, y Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús, que también se convierte al Señor, Juan capítulo 1. Jesús también llamó a Felipe con esta frase que tuvo que perforar el corazón de estos hombres y era, sígueme. Ninguno se resistió. Felipe sigue a Jesús y Felipe va y busca a su hermano Natanael. O va y busca a Natanael. Juan 1:45. Todos ellos, y más adelante sumándose Tomás, Bartolomé, Tadeo, Jacobo y Simón, todos ellos respondieron a este llamado de Jesús. Y en este momento, en Lucas 14 que acabamos de leer, sus discípulos están con él. Puede parecer una referencia muy superficial, pero tú vas a notar que no. Por eso estoy tomando el tiempo de describir quiénes estaban con él. Tú tienes otro grupo dentro de esta multitud que era un grupo, como algunos autores llaman, la mayoría curiosa. Ellos se sentían atraídos por las cosas que decía Jesús. Ellos habían escuchado en un momento del ministerio de Jesús que hacía milagros. Algunos habían contemplado estos milagros y comunicaban a otros. Este grupo acompañaba a Jesús por lo que Jesús hacía, no por quién era Él. Este grupo seguía a Jesús porque les gustaba el brillo, les gustaba el milagro, les gustaba cómo Jesús de una manera sobrenatural alimentó a 5,000, solo contando hombres. Estos curiosos eran los que se acercaban y levantaban la cabeza y a ver qué pasa, pero no eran gente que realmente se comprometía, querían el milagro. Querían disfrutar de un almuerzo gratis de panes y peces. Querían aplaudir cuando Jesús decía algo extraordinario. Querían ver cómo Jesús liberaba a algunas personas o cómo resucitó a un Lázaro. Este era un grupo de curiosos. Se sentían atraídos por lo que Jesús hacía, pero no estaban atraídos por quién Él era. Dentro de esta multitud, señala un otro autor, que habían las masas confundidas. Un grupo de hombres, de mujeres, probablemente jóvenes, que estaban confundidas. Sus afirmaciones eran extraordinarias.
Lo que Jesús decía era, nadie podía debatir con él o nadie podía argumentar lo suficientemente fuerte y sólido como para negar las verdades que Jesús estaba manifestando, pero estaban confundidos porque no sabían si era Jesús verdaderamente el Mesías o era un profeta más o era un maestro más, pero estaban dentro de la multitud, confundidos pero dentro de la multitud. ¿Dudaban si realmente Jesús es el Hijo de Dios? No. Jesús es un maestro más, un buen maestro. Pero es que las cosas que hacen no hacen todos los maestros. Pero Él habla no de otros, Él habla de sí mismo. Él dice, yo soy el pan de vida. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero esto no es posible. Estos son los confundidos. Hoy luciría algo como, no, yo creo que la Biblia no es tan inspirada. Yo creo que no todos los versículos de las Escrituras son verdad. Yo creo que las Escrituras sí son buenas, pero son historias solo para ilustrar. Confundidos dentro de la multitud. Y pueden caminar años y seguir confundidos. Otro grupo dentro de esta multitud eran aquellos que sí sentían convicción de pecado. Porque si tú recuerdas, todas las enseñanzas de Jesús, todas confrontaban el estilo de vida de las personas. Todas sus enseñanzas. Jesús no medía lo que él decía, porque él hablaba con verdad. Él los mira a los fariseos y les dice sepulcros blanqueados. Camada de víboras. Si alguien se para en este lugar y dice a la iglesia, muchos irían ofendidos. Pero Jesús lo decía. Y la gente se sentía con convicción de pecado. La gente sentía que le estaba hablando a él. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón y adulteró con ella en su corazón. Y seguro dentro de esa multitud algunos se sentían avergonzados y trataban de mirar a otro lugar. Si tu hermano te ofende, agárralo a trancazos. No. Jesús decía, oye, si tu hermano te ofende, ora por él. Si te maldice, bendícelo. Y algunos se sentían seguramente acusados en su corazón por estas enseñanzas de Jesús. Pero escucha, estos que tenían un nivel de convicción, que sentían que Jesús les estaba hablando a ellos, solo sentían eso. Sentían el peso de la mano de Jesús sobre ellos, pero no se arrepentían. Sabían que Jesús les estaba hablando a ellos, a este grupo dentro de esta gran multitud, pero no hacían nada más. No es muy distinto, ¿no? A hoy. Dios puede estar hablando mucho, por muchos meses, por muchos años, y sí me incomoda, sí me siento mal, pero lo voy a superar. Y me voy a quedar ahí con la incomodidad. Pero no doy un pie a arrepentimiento. Sé que hice mal, pero no me arrepiento. Sé que aquello no honró al Señor, pero no me arrepiento. Sé que ofendí, pero no me arrepiento. Es esta multitud. Es esta multitud, escucha, que seguía a Jesús. Había otro grupo que se llamaban aquellos que caminaban dolorosamente conscientes con Jesús. Dolorosamente conscientes con Jesús. ¿Qué significa esto? Es este grupo de personas que en lo profundo de su corazón sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Era el Mesías prometido. No solo por las cosas que él hacía, sino por las declaraciones que él hacía acerca de quién él era. La declaración de yo soy el camino, no de un camino, yo soy el camino. Yo soy la verdad. No les vino a hablar de una verdad, les vino a hablar de la verdad, porque él era la verdad. Yo soy la vida. Ellos sabían en sus conciencias
que Jesús era Jesús. Pero ellos preferían vivir con el dolor en sus conciencias, aceptar la divinidad de Jesús, aceptar que Jesús es Señor. Ellos preferían vivir con la incomodidad de sus conciencias que rendirse a Jesús, porque las demandas son serias. La gracia no es barata. La gracia tiene un costo. Tuvo un costo en Cristo. Y esa gracia demanda una entrega total de aquel que abraza esta gracia. Pero ellos preferían la incomodidad de la conciencia. Al final, la conciencia puede ser cauterizada. ¿No es cierto? ¿No es lo que dice Pablo? Que mi conciencia puede llegar a un punto donde ya no me incomoda. Que hable nomás, ¿no? Ya no me incomoda, no me molesta. Es más, no siento ni vergüenza por lo que hago. Así de cauterizada está la conciencia. Es este grupo de personas. Había otro grupo, recuerda que es una multitud, estamos tratando de ver a todos. Había un grupo que eran los seguidores falsos. Estos tenían la apariencia, escucha, apariencia de ser discípulos genuinos. Eran expertos en mezclarse con la multitud religiosa. Conocían las palabras correctas para sonar espirituales. Hermano, Dios te bendiga. Dios te guarde. Se conocían las canciones, podían cantarlas. Y podían adorar como un creyente genuino y podían levantar sus manos. Y podían orar por otros. Eran hábiles para enmascarar su propio vacío espiritual. Disfrutaban de estar cerca de Jesús. Incluso viajaban con Él. Nunca se quedaban lejos. Siempre estaban muy cerca de Jesús. Algunos dicen que permanecían al lado de Jesús. Sin embargo, son estos que gritaron, crucifícalo. Son estos que lucían de una manera que no armonizaba con la realidad de sus corazones. Aquellos que aparentan una vida que no es su vida. Aquellos que lucen como si fuesen pero que no son. Porque no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y había uno que representaba a los Judas. Judas, usando un término, era un miembro fundador del círculo íntimo que rodeaba a Jesús. Este era Judas. Era de los cercanos a él, de los cercanos a Jesús. Era uno de estos 12 discípulos que comían y vivían con Jesús. Judas participó todo el tiempo del ministerio del Señor, todo el tiempo. Judas, vio todo lo que Jesús hizo y escuchó todo lo que Jesús dijo. Pero a la mera hora, Judas se entregó a su maestro, con quien caminó cerca de 3 años por 30 monedas de plata. Dentro de esta multitud habían Judas, que no tienen ningún problema en rendirse a los placeres del mundo sin importarle quién es Jesús. Porque en el fondo no lo conocen. La pregunta para nosotros es, ¿tú estás dentro de esta multitud? ¿Alguno de estos grupos se te hace conocido? ¿Te identificas con alguno de estos grupos que estaban dentro de esta multitud? El llamado de Lucas, o la descripción más bien que hace Lucas de lo que Jesús está diciendo, es examinarnos. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿O por qué no lo sigues? Pero si lo sigues, ¿por qué lo haces? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué te has arrepentido? ¿Por qué has creído? ¿Porque tus padres te obligaron? ¿Porque necesitabas un milagro?
Probablemente es eso. Estabas enfermo y alguien te dijo que Jesús sana. Y algunos vieron que Jesús sanó. Y probablemente la motivación es: me siento tan enfermo, he ido a tantos médicos que Jesús es mi última oportunidad de conseguir sanidad. O te acercas a Jesús probablemente para que te arregle al marido, o a la esposa, o a los hijos. O te acercas a Jesús porque te sientes solo, porque ya no puedes con tu depresión, con tus ansiedades, ya no puedes. Entonces necesitas a un Jesús. Esta multitud miraba a Jesús de esa manera. Esta multitud seguía a Jesús por lo que Él ofrecía, por lo que Él daba. Como señalamos, muy pocos lo seguían por quién era Él. Pregunta, iglesia, ¿por qué sigues a Jesús? Escucha la respuesta de Jesús a estas multitudes. Versículo 25, la segunda parte. Y Él, volviéndose, les dijo. Recuerda, está la multitud siguiendo a Jesús. Y Él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y su madre. Ojo que no está diciendo: si alguien viene a mí, deja sus diezmos y ofrendas y entonces me sigue. No, no. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. A lo largo de su ministerio, como mencionamos, Cristo, Jesús, siempre tuvo multitudes que eran atraídas por su prédica. ¿No es cierto? La gente se maravillaba, cuentan los evangelios. Lo escuchaban y decía: este habla como alguien que tiene autoridad. Lo seguían por sus milagros, por la provisión que daba. Citamos la alimentación de los 5,000 hombres, pero también momentos donde sanaba a los leprosos. La gente lo seguía por distintas motivaciones. La gente lo seguía, pero lo impresionante cuando Jesús voltea y mira a esta multitud y hace esta declaración, señala que Jesús nunca se dejó impresionar por las multitudes. Las multitudes nunca marcaron la agenda de Jesús, nunca marcaron el estándar de su predicación ni la temática de su predicación. Porque uno esperaría que cuando hay grandes multitudes, lo que menos tú dirías es algo que los aleje. Pero Jesús hacía todo lo opuesto. Jesús decía cosas que provocaban que la gente se vaya. Pero recuerda, les gustaba el brillo, les gustaba el milagro. Jesús a lo largo de su ministerio, frente a estas multitudes, nunca entró en concesiones con los estándares de su reino para evitar que la gente se vaya. Nunca. Nunca. Y a sus discípulos muchas veces les iba como en feria. ¿Tú recuerdas a Pedro? Cuando él trata de, como Jesús, que esto no te pase. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Si Jesús hoy estuviese haciendo consejería, el asunto sería serio. Porque Jesús señalaría el pecado. Y Jesús diría: arrepiéntete. Ese es el asunto, arrepentimiento. No es un asunto de: tú eres buen tipo, respira profundo, eres una persona tierna, amorosa, fuerte, tú eres un campeón. No llores, eres un campeón. Eres fuerte, levántate. No, no, Jesús diría: eres un miserable pecador. Arrepiéntete. Ahora, lo impresionante en Jesús, por quién era Él, que aunque hacía declaraciones fuertes, estaban permeadas de gracia. Entonces esta multitud que oía a Jesús y escuchaban a Jesús, decíamos, y miraban lo que Jesús hacía, pero la mente de Jesús estaba en la cruz. Los pensamientos de Jesús, recuerda, está a pocos meses de ir a la cruz. Los pensamientos de Jesús estaban siendo consumidos por el enorme precio que Él iba a pasar para salvar y rescatar al pecador. Lo que a Jesús, en un sentido, afligía su corazón
es ver si esta multitud iba a continuar con la obra. Indudablemente, Jesús sabía que no, por lo que nosotros conocemos en la narrativa bíblica. Entonces, lo que Él está haciendo, como señalamos, es elevar el estándar de vida que tienen que tener aquellos que le van a seguir. Aquellos que van a continuar con la extensión, con la proclamación del reino de Dios. Spurgeon dice lo siguiente alrededor de esto. Se puede observar que cuando las multitudes abandonaron al Señor, Él no se deprimió. Y cuando su ministerio se hizo popular, Él no se enorgulleció. Él se mantuvo calmado en medio del alboroto de las multitudes. El Señor sabía con mucha precisión quiénes le seguían. Y hay un pastor que divide a toda esta multitud para ayudarnos a ahorrar toda esta visión de quiénes eran en dos grupos. Unos eran los amantes de la verdad y otro grupo eran los fanáticos de la verdad. Y la descripción que hace este pastor dice lo siguiente: los amantes de la verdad son aquellos que abrazan la verdad, la viven, la exaltan, la defienden y dan su vida por ella. Pero los fanáticos de la verdad son los que están en las graderías, que se alegran al escuchar la verdad, pero nunca se involucran. En su opinión, saben qué se necesita, critican, juzgan, pero carecen de compromiso. Esas son las multitudes que estuvieron con Él en todo momento. Pero en otro momento, esta misma multitud, que eran fanáticos de la verdad, también gritaban: crucifícalo. Entonces la pregunta es: ¿tú eres un amante de la verdad? ¿O eres un fanático de la verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para algunos, los fanáticos de la verdad son estos que se conocen como cristianos nominales. Y déjate describo, si tú estás pasando las bases, tú sabes de lo que estoy hablando. Estos cristianos nominales son personas que asisten regularmente a la iglesia, adoran devotamente, pero no tienen una relación personal con Jesucristo. Estos cristianos nominales asisten a la iglesia, pero por razones culturales, porque es domingo. Y los domingos hay que ir a la iglesia, hay que ir a hacer nuestra clase de religión. No solo cambian de religión, me explico. Antes era de este grupo, ahora soy de este grupo. Continúo con mi cultura religiosa. Cristianos nominales son aquellos que asisten a la iglesia solo en ocasiones especiales. Semana Santa y Navidad. Rara vez asisten a la iglesia, pero mantienen una cierta relación con la iglesia por un asunto de conciencia. No tienen relación alguna con la iglesia y nunca asisten, pero dicen creer en el Dios de la Biblia. No tienen problemas en hablar de la santidad de Dios hasta que ellos tienen que enfrentarse con la santidad de Dios. Cuando Jesús habla de seguirle, como hemos leído, Él habla del costo que significa seguir a Jesús. Y eso se traduce como una vida crucéntrica. El eje de la vida del creyente es la cruz de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, encontramos distintas formas de esta expresión de una vida crucéntrica. Rápidamente leo estos pasajes para que tú mires las demandas de seguir a Cristo. Lucas 9, capítulo 9, versículos 23 al 26, luego tú puedes revisar. Jesús dice: negarse a sí mismo y seguir a Jesús con una lealtad no dividida. Esa es la demanda de Jesús. El Nuevo Testamento, al momento de hablar de una vida cristocéntrica o crucéntrica, es odiar el pecado y amar la santidad. Es servir y amar a la iglesia de Cristo a pesar de sus imperfecciones. Es amar a los perdidos y a las naciones y tener una pasión por el avance del Evangelio. Es adornar el Evangelio de Cristo con buenas obras de amor, justicia y misericordia. Tito 2. Es vivir por la fe en Cristo y en el Evangelio. Romanos 1:17.
es regocijarse de que los requisitos humanamente inalcanzables de tener un corazón limpio, una conciencia limpia, dependen de abrazar la gracia del Señor, no de mis propias fuerzas. Una vida crucéntrica es una vida que se gloría en la cruz de Cristo. Es colocar nuestra esperanza en la única persona que puede salvar nuestras almas, y ese es Cristo. Esta es una vida crucéntrica, y es de lo que Jesús está hablando. Eso es lo que Jesús está comunicando a estas multitudes. Si alguien quiere venir, que si alguien quiere seguirme, tiene que tomar su cruz. Tiene que tomar su cruz. Y las implicaciones de esa cruz es la descripción que hace en el versículo 26. Acompáñame una vez más a Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todos estamos de acuerdo que lo que Jesús no está diciendo es que debemos odiar. No es un llamado a odiar, a aborrecer a padre, madre, mujer, hijos, etc. No es un llamado a aquello. El llamado es que mi amor por Cristo es tan alto, tan profundo, tan fuerte, tan sólido, tan comprometido, que en comparación, el amor que yo siento por mis familiares luciría como que los aborrezco. La pregunta es si ese es el amor que tú sientes por el Señor. ¿O hay algo que ames más que al Señor? ¿Cómo tú sabes que amas algo más que al Señor? Por el tiempo que le das, por la mente que le das, por los recursos que tú le das. Cuando estás dispuesto a abandonar prioridades en tu vida por satisfacer algo personal, es que tú amas más eso que al Señor. Tú amas algo más que al Señor cuando estás dispuesto a violar su palabra. Tú amas algo más que al Señor cuando tú estás dispuesto a hacer todo con tal de conseguir eso que tu corazón desea, que no es Cristo. Te doy 3 ejemplos y con esto cerramos. Te voy a dar 2 ejemplos, no los 3. El otro me lo voy a guardar. Si tú trabajas en una empresa y te piden que hagas una doble contabilidad, pero tú eres creyente, y tu jefe te dice, ¿tú estás con nosotros? ¿Estás comprometido con la empresa o no? Tu respuesta define a quién tú sirves. Si tú llevas adelante, porque hay crisis en Bolivia, porque hay crisis con el dólar, porque otra vez no hay gasolina, lo que tú quieras, si tú dices no puedo perder mi trabajo, entonces me aviento una doble contabilidad, eso habla de dónde está tu lealtad. Y eso habla de que si estás siguiendo a Jesús genuinamente, porque esto es tomar tu cruz. Segundo ejemplo. Te vas a casar, pero los padres de uno de los novios no son creyentes. Y ellos dicen, vamos a celebrar la boda y vamos a hacer una gran fiesta. Vamos a traer mariachis y un conjunto y va a haber todo y vamos a poner bebidas en las mesas. Pero los novios ambos son creyentes. Y ellos les dicen, mira, nosotros, tú sabes, somos creyentes y realmente entendemos que eso no honraría al Señor. Y los padres dicen, si tú no lo haces, si ustedes no lo hacen, si ustedes no están dispuestos a ir a lo que les estamos preparando nosotros, no los vamos a hablar, no les vamos a hablar. Vamos a romper relaciones porque ustedes me están ofendiendo. La pregunta es, ¿a quién quieres tú ofender? Tu decisión va a ofender a alguien. Ofendes a tus padres, que es el estándar de la cruz, porque hay un amor mayor, hay una lealtad mayor, ofendes a Dios. ¿Sabes qué hacen la mayoría? Prefieren ofender a Dios. Sé que esto no debo hacer, lo sé.
pero no hay problema si ofendo a Dios y lo sigo haciendo. Y esa es una evidencia. Recuerda cómo iniciamos. Esta es una evidencia de que probablemente yo no entiendo ni conozco la gracia del Señor. Cristo debe ser el primero. ¿Es el primero en tu vida? ¿O hay alguien que es primero? ¿O hay algo que es primero? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo con tal de seguir a Jesús? Entiende el sentido de renunciar. El sentido de renunciar de las Escrituras es abandonar todo aquello que no armoniza con quién es Jesús ni su llamado. Y puedo hacer aquello solo si entiendo su gracia, solo si entiendo cuánto me ha perdonado y de qué me ha liberado. Entonces tengo la firme convicción de renunciar a todo cuanto no sume a quien Él es. Vuelvo a la pregunta. Dentro de esta multitud que está siguiendo a Jesús, ¿quién eres tú? Dentro de esta multitud que ha descrito la palabra, ¿quién eres tú? ¿A quién sigues tú?